El humo se elevaba denso y ominoso sobre las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un sudario gris que se cernía sobre el ajetreo habitual de aquel gigante de concreto y cristal. No era humo de avión, ni de un motor averiado, sino algo mucho más perturbador. Militares, en sus uniformes impolutos y con semblantes duros, se movían con una cadencia sombría entre las instalaciones, sus movimientos precisos y calculados, formando un cordón inquebrantable. La escena era desoladora, casi apocalíptica. ¿Qué podría ser tan profano como para ser quemado en público por las autoridades, bajo la atenta mirada de un ejército impasible? Una pregunta que flotaba en el aire, fría y lacerante, mientras el crepitar de las llamas devoraba algo más que objetos materiales. Consumía la tranquilidad de una ciudad, la esperanza de un pueblo, y para muchos, la esencia misma de su fe. En medio de este escenario de creciente tensión, la vida seguía su curso para algunos, aunque teñida por una inquietud palpable. María, una anciana con el rostro curtido por el sol y la sabiduría de incontables amaneceres, se movía entre la multitud de viajeros y transeúntes, ofreciendo sus dulces de cacahuate y los periódicos del día. Sus pasos eran lentos pero firmes, cada arruga en su piel contando una historia de resiliencia y devoción. Durante décadas, el aeropuerto había sido su universo. El ir y venir de la gente, las despedidas y los reencuentros, las promesas susurradas y los sueños al vuelo, todo formaba parte de su rutina. Pero hoy algo era diferente. Una sombra densa, no solo de humo, había oscurecido el habitual bullicio. María no era una mujer de grandes palabras, ni de quejas. Su vida sencilla y austera estaba cimentada en la fe. Cada dulce envuelto, cada periódico doblado, cada moneda recibida, era un acto de gratitud, un pequeño milagro diario. Sus dedos, callosos por el trabajo, a menudo se entrelazaban alrededor de un pequeño rosario de madera, susurrando oraciones casi de forma inconsciente. Rezaba por los viajeros, por la paz, por su humilde sustento y hoy, con especial fervor, por la creciente incertidumbre que sentía en el aire. Para ella, la fe no era un concepto abstracto, sino el aliento mismo de su existencia, una fuerza invisible que la conectaba con algo más grande y eterno. Representaba a esas almas silenciosas que, a pesar de las adversidades, mantienen encendida la llama de la esperanza con una convicción inquebrantable. La gente común cuya fe es tan profunda que se vuelve indestructible. La razón de aquel despliegue militar y la quema misteriosa no tardó en revelarse, al menos en parte. Días antes, un anuncio oficial había sacudido a la población, difundido a través de todos los medios de comunicación y resonando en los pasillos del aeropuerto. Bajo el pretexto de un alarmante aumento en el contrabando ideológico, una frase ominosa y ambiguamente definida que generaba más preguntas que respuestas, el gobierno había implementado un nuevo y draconiano reglamento de seguridad. Este permitía a las autoridades militares incautar y destruir masivamente cualquier material prohibido que consideraran una amenaza a la estabilidad nacional. El temor y la confusión se extendieron como reguero de pólvora, pues nadie sabía a ciencia cierta qué constituía dicho material, ni quién determinaba qué era prohibido. Había quienes susurraban sobre textos políticos, otros sobre panfletos revolucionarios, pero la falta de claridad convertía cada libro, cada documento, en un objeto de sospecha. La gente acostumbrada a la rutina y a la relativa libertad sentía que una telaraña invisible de censura y control comenzaba a tejerse a su alrededor.
Los ojos de María, normalmente llenos de una serena alegría, miraban ahora con una mezcla de preocupación y una profunda tristeza los titulares de los periódicos que vendía, donde la misma noticia sobre el nuevo reglamento aparecía destacada, a veces con fotografías de objetos incautados, siempre pixelados para que no pudieran ser identificados. El murmullo de los pasajeros y los vendedores ambulantes se había convertido en un zumbido ansioso, un eco constante de la inquietud que se apoderaba de la ciudad. ¿Qué será lo próximo?, se preguntaban unos a otros en voz baja, con miradas elocuentes que buscaban respuestas en los ojos de los otros. La autoridad militar, implacable y omnipresente, había establecido puestos de control adicionales, intensificando las revisiones y la vigilancia. Cada bulto, cada paquete, cada libro era examinado con un escrutinio antes reservado solo para las amenazas más graves. La atmósfera de por sí ya cargada de la Ciudad de México ahora se sentía más pesada, como si en cualquier momento fuera a estallar una tormenta. María sentía esa presión en su pecho, una opresión que ni sus rezos más fervorosos lograban disipar por completo. Su fe, sin embargo, era su ancla, un faro inalterable en un mar de incertidumbre. Se aferraba a ella con la fuerza de quien sabe que es lo único que le queda cuando todo lo demás parece ceder. Para ella, los objetos, las leyes, los ejércitos eran temporales. La palabra de Dios, eterna. Por eso, el destino de esos materiales prohibidos, incinerados sin piedad, le dolía en lo más hondo del alma, presagiando algo oscuro y peligroso que amenazaba no solo la libertad, sino el espíritu mismo de la gente. Antes de continuar con esta increíble historia de fe, resistencia y un milagro que desafió la lógica y el poder, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones que desafían la lógica y prometen revelaciones asombrosas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Te invitamos a ser parte de esta comunidad que valora la verdad, la esperanza y la inexplicable belleza de lo divino. La tensión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vasto y bullicioso epicentro de innumerables llegadas y despedidas, se hizo palpable cuando los rumores de los nuevos reglamentos comenzaron a materializarse en acciones concretas. Al principio, la intervención militar se manifestó de forma casi imperceptible, con revisiones más exhaustivas, preguntas incómodas y un escrutinio inusitado sobre el equipaje de los viajeros. La justificación oficial era vaga pero ominosa: seguridad nacional y prevención del contrabando ideológico. Nadie sabía exactamente qué significaba contrabando ideológico, pero la ambigüedad era precisamente la herramienta más eficaz del control. Los primeros objetos incautados fueron, como cabía esperar, insignificantes: folletos políticos de dudosa procedencia, panfletos con consignas poco claras, algunos libros con títulos que sonaban vagamente subversivos a oídos de los censores militares. Sin embargo, la sutil cortina de humo no tardó en disiparse, revelando la verdadera naturaleza de la operación. De un día para otro, el foco de la atención militar se desplazó de lo político a lo espiritual, de lo ideológico a lo religioso. Las Biblias, antes pasadas por alto, de repente se convirtieron en el objetivo principal. Soldados con rostros pétreos y uniformes inmaculados empezaron a requisar ejemplares de la Sagrada Escritura en las tiendas del aeropuerto, en las maletas de los viajeros e incluso en las manos de algunos transeúntes visiblemente desconcertados. Contienen mensajes subversivos, rezaba la justificación oficial.
Una frase que resonaba como un eco vacío en los pasillos del aeropuerto, dejando a su paso una estela de incredulidad y miedo. ¿Cómo podía la palabra de Dios ser considerada subversiva? ¿Contra quién o qué se levantaba un libro que predicaba la paz y el amor? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Al frente de esta operación, con una presencia imponente y una mirada que rara vez traicionaba sus pensamientos, se encontraba el general Vargas. Un hombre curtido en 1000 batallas, con décadas de servicio a la patria grabadas en cada arruga de su rostro. Su uniforme, siempre impecable, contrastaba con la turbulencia interna que, aunque disimulada, comenzaba a corroerle. Vargas era un militar de carrera, un hombre de órdenes y disciplina, para quien la autoridad era la máxima ley. Había ascendido en el escalafón gracias a su obediencia inquebrantable, a su capacidad de ejecutar directrices sin cuestionar la fuente. Para él, las órdenes eran órdenes, y su deber era cumplirlas, por muy desconcertantes que pudieran ser. Pero en el fondo de sus ojos, una sombra, un destello fugaz de duda, a veces asomaba, especialmente cuando veía a los soldados arrebatar una Biblia de las manos temblorosas de una anciana o de un niño asustado. Aquello no era lo que le habían enseñado en la academia militar. La misión era clara: la destrucción de estos materiales. Su papel era el de un engranaje más en la maquinaria, y no se permitía el lujo de la disidencia. La tensión se intensificaba con cada Biblia incautada, con cada sermón silencioso susurrado por los pasajeros antes de perder sus textos sagrados. Las pequeñas protestas comenzaron siendo murmullos apenas audibles. Luego se convirtieron en quejas veladas, y finalmente en miradas de reproche lanzadas a los soldados. La gente, atemorizada pero indignada, sentía como una parte de su espíritu era arrancada con cada confiscación. María, desde su modesto puesto de venta de dulces y periódicos, observaba todo con el corazón encogido. Sus ojos, ya cansados por la edad, reflejaban una profunda tristeza, una mezcla de impotencia y una indignación silenciosa. Ella, que había dedicado su vida a la fe sencilla y a la devoción profunda, no podía comprender la sinrazón de aquello. Cada día, al final de su jornada, María se convertía en una pequeña heroína anónima. Con una agilidad sorprendente para su edad, se movía entre la multitud, buscando Biblias abandonadas, escondidas a toda prisa por viajeros que temían ser descubiertos, o a veces entregadas discretamente por manos que buscaban en ella una última esperanza. Las escondía bajo su rebozo, entre los periódicos viejos o dentro de su gastado canasto de dulces. Eran pequeños actos de resistencia, gestos que podían parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero que para ella representaban la defensa de lo sagrado. Cada Biblia rescatada era un tesoro, un alma salvada del fuego inminente que todos intuían. Las acumulaba en un rincón de su humilde morada, orando por cada una de ellas, pidiendo por los que las habían perdido y por aquellos que se atrevían a profanarlas. Su resistencia no era ruidosa, no era un grito de guerra, sino un susurro de fe, un acto de amor silencioso, pero inquebrantable. La atmósfera en el aeropuerto, antes un lugar de tránsito y expectativa, se había transformado en un caldero de miedo y resentimiento. Las caras de los viajeros reflejaban una mezcla de resignación y frustración. Los militares, en su afán por cumplir las órdenes, habían creado un quiebre en la confianza de la gente. El general Vargas, a pesar de su disciplina férrea, no podía ignorar las miradas de los ciudadanos, ni los murmullos que se levantaban como una marea silenciosa. Sabía que su misión
aunque justificada por razones de Estado, estaba creando una herida profunda en el tejido social. Sin embargo, su código de honor y su trayectoria militar le impedían cualquier objeción abierta. Había jurado lealtad a la institución y al país, y eso para él significaba seguir las órdenes hasta sus últimas consecuencias. A medida que más y más Biblias eran confiscadas y apiladas en un almacén improvisado, la sombra de un evento más grande y ominoso comenzó a cernirse sobre el aeropuerto. Los rumores hablaban de una exhibición pública, un acto ejemplarizante que serviría de advertencia a todos aquellos que osaran contravenir los nuevos reglamentos. El temor se apoderó de los corazones de los creyentes. María, con cada nuevo rumor, sentía la angustia crecer en su pecho, pero también la fe se arraigaba más profundamente en su alma. Sabía que la batalla no era solo física, sino espiritual, y que su única arma era la oración. La acumulación de Biblias, la creciente tensión y la implacable determinación del general Vargas apuntaban a un desenlace inevitable. El conflicto, lejos de amainar, estaba a punto de escalar a un punto de no retorno, donde lo más sagrado sería puesto a prueba en una hoguera. La ciudad entera contenía la respiración, esperando lo peor, mientras la pira de la intolerancia se alzaba, invisible aún, pero ya encendida en las mentes de unos pocos y temida por la mayoría. La operación militar, lejos de mostrar algún signo de desaceleración o de una posible reconsideración por parte de las autoridades, solo se intensificaba, revelando una determinación aún más férrea y perturbadora. Lo que al principio había sido una requisición cautelosa, casi con la intención de tantear el terreno y medir la reacción pública, ahora se transformaba en una persecución directa y descarada. Los murmullos de descontento que circulaban entre la población eran sistemáticamente acallados, y cualquier intento de resistencia, por mínimo que fuera, era reprimido con una eficiencia que rayaba en la crueldad. La orden parecía clara y contundente: erradicar cualquier material que pudiera considerarse subversivo, y dentro de esa categoría, las Biblias ocupaban un lugar preeminente, casi prioritario. Fue entonces cuando la noticia, como un frío puñal que atraviesa el corazón de una ciudad entera, se esparció por cada rincón de la capital. Se realizaría una quema masiva de las Biblias incautadas. No a escondidas, no en algún rincón olvidado, sino en una zona abierta del aeropuerto, a la vista de todos. El anuncio oficial, emitido con una frialdad calculada, no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Sería un evento público, diseñado para servir como ejemplo y advertencia para aquellos que osaran desafiar la autoridad o aferrarse a creencias consideradas peligrosas. La ciudad entera quedó conmocionada, sumida en un silencio de incredulidad y horror. Las calles, usualmente bulliciosas, se volvieron extrañamente silenciosas, como si un velo de luto hubiera descendido sobre la vida cotidiana. Las familias se reunían en sus hogares, susurrando oraciones, con los rostros pálidos y los ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. María, al escuchar la noticia, sintió que el mundo se le venía encima. Su pequeño puesto de dulces, su refugio, se sentía de repente desolado, inútil ante la magnitud de la barbarie que se avecinaba. Las pocas Biblias que había logrado rescatar y ocultar, pequeños tesoros envueltos en trapos viejos, parecían ahora frágiles y vulnerables ante la inminente demostración de poder. Las lágrimas brotaban de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro curtido por el sol y los años. Se sentía pequeña, insignificante, una hormiga frente a un elefante. ¿Cómo es posible?
Se preguntaba una y otra vez. Su voz temblaba. ¿Cómo pueden quemar la palabra de Dios? ¿Qué clase de maldad es esta? En esos momentos de profunda angustia, su único consuelo, su único faro en la oscuridad, fue aferrarse con aún más fervor a su fe. Se arrodilló detrás de su puesto, sus manos temblorosas unidas en oración, pidiendo con toda la fuerza de su alma una intervención, un milagro, una señal. Sus rezos, antes murmullos cotidianos, ahora eran gritos desesperados del corazón, eco de una súplica más antigua que el tiempo. Los días siguientes fueron una agonía. Los militares comenzaron los preparativos con una eficiencia macabra. En el área designada del aeropuerto, un vasto espacio abierto que normalmente vería el ir y venir de aviones y pasajeros, se erigía ahora una estructura sombría y grotesca. Una enorme pira. Troncos secos, maderas viejas y combustible eran apilados meticulosamente, formando una base robusta para lo que sería el auto de fe más grande que la ciudad hubiera presenciado. Y luego, el horror se hizo palpable. Camiones militares llegaban, cargados con el material prohibido. Cientos, quizás miles de Biblias, arrancadas de las manos de sus dueños, incautadas de hogares y librerías, eran arrojadas sin miramientos sobre la pira, sus portadas de cuero y tela formando una montaña de devoción profanada. Era un espectáculo desolador, una visión que oprimiría el alma de cualquiera con un mínimo de sensibilidad o fe. María, desde la distancia, con los ojos hinchados y el corazón encogido, observaba el macabro proceso. No podía apartar la mirada, a pesar del dolor lacerante que le producía cada Biblia arrojada al montón. Cada volumen representaba una vida, una oración, una esperanza. Veía las portadas de diferentes colores, algunas desgastadas por el uso, otras aún relucientes, pero todas destinadas a la misma y cruel aniquilación. Sentía el peso de la desesperación sobre sus hombros, una sensación de impotencia abrumadora. La atmósfera en los alrededores del aeropuerto se había vuelto densa, pesada, cargada de una opresión casi tangible. El aire parecía vibrar con la tristeza y el miedo de la gente. Los rostros de quienes se atrevían a mirar eran largos, sombríos, reflejando la misma angustia que sentía María. Nadie hablaba en voz alta, solo se escuchaban susurros, sollozos ahogados y el crujido constante de las Biblias siendo arrojadas a la pira. Pero a pesar de la oscuridad que la rodeaba, a pesar de la imagen aterradora de la pira creciendo con cada Biblia añadida, la fe de María no flaqueaba. De alguna manera incomprensible, en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de esperanza se negaba rotundamente a extinguirse. Era como si mientras más grande se volvía la pira de la desesperación, más brillante y tenaz se volviera la llama de su fe. Continuaba rezando, pidiendo una señal, un milagro, la intervención divina. No pedía un ejército que viniera a salvar los libros, ni una rebelión popular. Simplemente pedía que Dios actuara de alguna manera, que no permitiera que su palabra fuera reducida a cenizas por la mano del hombre. Su fe era su único consuelo, su motor, la única ancla que la mantenía a flote en ese mar de opresión y desesperanza. Cerró los ojos con fuerza, apretando el pequeño crucifijo que siempre llevaba consigo, y susurró una plegaria, una oración de entrega total, de confianza ciega en que, incluso en el abismo más oscuro, la luz de la divinidad podía encenderse. Estaba convencida de que su Dios no permitiría tal sacrilegio. Algo, de alguna manera, tenía que suceder. La fe de María era una fuerza silenciosa, pero inquebrantable, esperando el alba en la noche, más profunda. El día amaneció gris y pesado,
como si el propio cielo se negara a presenciar el horror que estaba por desatarse. Una multitud se había congregado en la explanada cercana a la pira. Una mezcla heterogénea de curiosos, escépticos, reporteros que intentaban capturar el momento histórico y, predominantemente, creyentes con rostros marcados por la angustia y la indignación. Muchos llevaban rosarios entre sus manos temblorosas, otros aguantaban lágrimas silenciosas. María estaba entre ellos, casi invisible entre la marea humana, su figura frágil apenas sobresaliendo, pero su espíritu tan firme como una roca. Sostenía el pequeño rosario de madera que la había acompañado durante décadas, sus dedos huesudos apretando cada cuenta con una intensidad que reflejaba la tormenta en su alma. No había palabras en sus labios, solo una letanía ininterrumpida de oraciones silenciosas, un clamor mudo que ascendía desde lo más profundo de su ser. El general Vargas apareció imponente en su uniforme impecable, su rostro una máscara de severidad. Se paró frente a la pira, que ahora parecía una montaña de conocimiento y fe esperando su inevitable destrucción. Con un gesto seco dio la orden. Un grupo de soldados, con antorchas en mano, se acercó al montón de Biblias. El crujido de la madera seca y el crepitar de las llamas tardaron un instante en llenar el aire. Pero cuando el fuego prendió, lo hizo con una voracidad espantosa. Las primeras páginas, las cubiertas más expuestas, se rizaron y ennegrecieron al contacto con las lenguas anaranjadas. El humo denso, con un olor acre a papel quemado y a algo más, algo intangible que la multitud percibía como el alma de sus creencias, comenzó a elevarse hacia el cielo plomizo. Cada bocanada de ese humo parecía arrancar un pedazo del corazón de los presentes. Los gritos ahogados no se hicieron esperar. Lamentos y oraciones susurradas se escuchaban entre la gente, formando una cacofonía de dolor y desesperación. Algunos caían de rodillas, golpeándose el pecho. Otros alzaban las manos al cielo en un gesto de súplica. La escena era desgarradora, una herida abierta en el alma de los creyentes. Las llamas lamían las Biblias con implacable ferocidad, consumiendo las palabras sagradas, la historia, la esperanza. María cerró los ojos con fuerza, incapaz de soportar el espectáculo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla arrugada, pero en ese preciso instante algo extraordinario ocurrió dentro de ella. No fue una visión, no fue una voz audible, sino una profunda paz que la inundó. Una sensación de consuelo sobrenatural que mitigó el ardor de su pena. Era como si una mano invisible y gentil hubiera tocado su corazón, calmando la tormenta. Abrió los ojos nuevamente, ya sin lágrimas, pero con una mirada de asombro y una renovada esperanza que brillaba en su profundidad. El fuego seguía rugiendo, el humo seguía ascendiendo, pero para María el panorama había cambiado. Una fe inquebrantable había sido recompensada con una certeza ineludible. Algo estaba a punto de ocurrir. Y entonces sucedió. Justo cuando el fuego parecía tomar una fuerza imparable, devorando indiscriminadamente los tomos sagrados, una conmoción recorrió la multitud como una ola. Un murmullo inicial de incredulidad se elevó, transformándose rápidamente en un silencio atónito, casi reverente. En el corazón mismo de la explanada, a pocos metros de la pira ardiente, una figura comenzó a materializarse. No fue un destello de luz cegador, ni un trueno atronador, sino una aparición gradual, etérea, pero innegablemente tangible. La figura tomó forma, revelando a un hombre de estatura media, envuelto en vestiduras simples de un blanco inmaculado, que parecían absorber la luz del día y emanar una.
Su aura era de una calma inmensa, una autoridad serena que no necesitaba de estridencias para hacerse sentir. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su barba, también oscura, enmarcaba un rostro de facciones suaves, con unos ojos que contenían la sabiduría de milenios y una compasión infinita. No había duda en la mente de María, ni en la de muchos de los presentes. Aquel que se encontraba ante ellos, parado con una quietud asombrosa a la orilla de la pira, era él. Era Jesús. Su presencia era física y real, no un mero destello de imaginación o un espejismo. Su figura era sólida, proyectaba una sombra tenue sobre el suelo polvoriento del aeropuerto, desafiando toda lógica, toda explicación científica. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Ni el crepitar del fuego era ya tan prominente. La multitud, petrificada, apenas se atrevía a respirar. Los militares en primera línea quedaron con las armas a medio levantar, sus rostros reflejando una mezcla de confusión, incredulidad y un temor primario que no podían comprender. El general Vargas, inmóvil, observaba la aparición con los ojos desorbitados, su mente militar luchando por procesar lo imposible. La figura de Jesús, con una serenidad inquebrantable, no pronunció palabra alguna, pero el peso de su presencia era inmensurable. Su mirada se posó primero en la pira, en las llamas que consumían la palabra que llevaba su nombre, y luego se dirigió lentamente hacia la multitud. Su mirada era una mezcla de tristeza profunda y una esperanza inmutable. No había juicio en sus ojos, solo amor y una comprensión que atravesaba el velo de la realidad, llegando al alma de cada uno de los presentes. En ese instante, bajo el manto gris del cielo de la Ciudad de México y la voracidad de las llamas, el mundo entero pareció detenerse, aguardando el siguiente aliento divino. El día de la quema había llegado. El sol de la mañana aún no calentaba por completo el aire, pero la tensión en el ambiente era abrasadora. Una multitud se había congregado en los límites permitidos, algunos impulsados por la morbosa curiosidad de presenciar un evento tan inusual, otros por la indignación silenciosa que les carcomía el alma, y la mayoría por el temor. El miedo era una niebla densa que se cernía sobre todos, paralizando la voz y encogiendo los corazones. María estaba entre ellos, una figura menuda y encorvada, su pequeño rosario de madera labrada, aferrado con fuerza entre los dedos huesudos de sus manos temblorosas. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas contenidas, no se apartaban ni un instante de la imponente pira, ahora una montaña irregular de libros encuadernados, cada uno de ellos un testamento a la palabra sagrada. El general Vargas, con su uniforme impecable y una expresión adusta que no revelaba ni un asomo de emoción, se acercó al montículo de Biblias. Su figura se recortaba contra el cielo pálido, proyectando una sombra ominosa sobre la primera fila de la multitud. Sus órdenes eran claras, sus intenciones firmes, o al menos eso parecía. Con un movimiento brusco y autoritario de su mano enguantada, dio la señal esperada y temida. Un grupo de soldados con rostros inexpresivos se acercó a la base de la pira con bidones de combustible y antorchas encendidas. El olor acre de la gasolina impregnó el aire, mezclándose con el polvo y el olor a miedo. En cuestión de segundos, las llamas danzaron, pequeñas lenguas naranjas que lamían ávidamente la base de madera y papel. El fuego, con una velocidad aterradora, comenzó a extenderse. Las primeras páginas de las Biblias, atrapadas en los bordes de la pirámide, se encogieron, se rizaron y se volvieron ceniza en un parpadeo. El humo, denso y negro, se elevó hacia el cielo,
un sudario oscuro que parecía querer asfixiar la esperanza misma. Gritos ahogados, lamentos y oraciones susurradas se escucharon entre la gente. La escena era desgarradora, un atentado contra lo más sagrado que muchos conocían. Mujeres lloraban en silencio, hombres apretaban los puños, la mirada perdida en la danza destructora del fuego. María cerró los ojos con fuerza, el rosario apretado contra su pecho. Sintió una punzada aguda de dolor, una quemadura en el alma, como si sus propias entrañas se estuvieran consumiendo. Pero justo cuando el fuego parecía tomar fuerza, cuando el crepitar de las páginas consumiéndose se volvía un coro infernal, una profunda paz la inundó. No era la paz de la resignación, sino una calma sobrenatural, una sensación de consuelo que venía de alguna parte muy por encima de la miseria terrenal. Abrió los ojos y lo que vio desafió toda lógica, toda creencia. Allí, a pocos metros de la pira, donde el calor era más intenso y las llamas bramaban con mayor ferocidad, se materializó una figura. No apareció con un estallido de luz cegadora, ni en una nube de humo místico. Simplemente estaba allí. Una figura etérea, pero tangible, con vestiduras simples que parecían tejidas de luz y un aura de inmensa calma y autoridad que emanaba de cada fibra de su ser. No era un fantasma, ni una ilusión óptica. Era real, palpable. Su presencia llenaba el espacio de una manera que las palabras no podían describir. Los rostros de los soldados y de la multitud se congelaron. Las bocas se abrieron en un silencio asombrado. Sus ojos, llenos de terror, se posaron en la pira y en la multitud, una mirada que abarcaba siglos de sufrimiento y amor infinito. La intervención divina fue inmediata, sutil pero inconfundible. Jesús, con pasos lentos y decididos, se acercó a la pira. No levantó una mano, no pronunció una palabra. Su sola presencia pareció tener un efecto extraordinario. El fuego, que antes crecía con voracidad, empezó a menguar. Las llamas, como si respondieran a una voluntad superior, se replegaron. Perdieron su intensidad. Los vividos naranjas y rojos se atenuaron, volviéndose débiles rescoldos. El crepitar cesó, reemplazado por un silencio asombroso. Las llamas se apagaron lentamente, como si una fuerza invisible las estuviera sofocando con una dulzura inaudita. El humo negro se diluyó, disipándose en el aire como un mal sueño. En cuestión de segundos, el fuego se había extinguido casi por completo, dejando solo un rastro de ceniza en los bordes. Las Biblias, aunque chamuscadas en las cubiertas exteriores y algunos bordes, permanecían intactas en su mayoría, sus páginas interiores ilesas, sus palabras todavía legibles. El general Vargas y sus soldados quedaron atónitos, petrificados en sus puestos. Sus bocas se entreabrieron, sus ojos fijos en la figura. No podían creer lo que veían. El fuego, su instrumento de destrucción, se había sometido a una presencia que no comprendían. Sus armas, que tan imponentes parecían hacía apenas unos minutos, ahora se sentían inútiles, ineficaces frente a este suceso inexplicable. El miedo, un miedo primario y atávico, se apoderó de ellos, mezclado con una incredulidad total. Algunos militares bajaron sus miradas, incapaces de sostener la vista sobre la figura o sobre el milagro. Otros intentaban racionalizarlo, buscando explicaciones lógicas en un evento que desafiaba toda lógica. Sus mentes entrenadas para la estrategia y el combate estaban ahora en completa disonancia. La multitud, al principio en shock, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos, comenzó a reaccionar. Primero fueron murmullos, susurros que se extendieron como un eco. Luego, uno a uno, empezaron a arrodillarse.
Las lágrimas de dolor que habían corrido por sus mejillas se transformaron en lágrimas de asombro y gratitud, una cascada de emoción pura. Un clamor silencioso, una ola de alabanza y adoración, se elevó de sus corazones. María, postrada en el suelo, su cuerpo temblaba incontrolablemente. No por miedo, sino por una emoción tan profunda que sentía que su corazón iba a estallar. Sus ojos, húmedos y brillantes, estaban fijos en la figura, una visión que superaba con creces cualquier plegaria o esperanza que hubiera podido concebir. La fe que la había sostenido en la oscuridad se había materializado ante ella, demostrando que su confianza no había sido en vano. Su alma estaba desbordada, inundada por una certeza que nunca antes había conocido. El milagro había ocurrido. Jesús, la figura etérea que se había materializado de forma tan inesperada, no pronunció palabra alguna, ni un solo sonido que pudiera ser captado por los oídos mortales. Sin embargo, su presencia era un mensaje en sí misma, una comunicación que trascendía las barreras del lenguaje. Una paz profunda y sobrecogedora emanaba de él, envolviendo el lugar y a todos los presentes en una quietud casi irreal. Era una paz que calmaba las almas perturbadas, que silenciaba el miedo y la ansiedad. Junto a esa paz irradiaba también un mensaje de perdón, implícito en la ausencia de juicio o condena en su semblante. Sus ojos, llenos de amor y comprensión, se dirigían a la multitud, a aquellos que habían llorado de dolor y desesperación, y también a los militares, a aquellos que por obediencia ciega o ignorancia habían perpetrado el sacrilegio. No había ira en su mirada, solo una comprensión infinita de la fragilidad humana y la santidad inquebrantable de la palabra divina que intentaban destruir. Era una lección muda, pero con una resonancia que se grabaría en el alma de cada testigo. Cada fibra de su ser, cada gesto, cada rayo de luz que lo rodeaba, proclamaba la verdad eterna de la fe y la imposibilidad de extinguir la luz de la verdad con fuego material. El general Vargas, un hombre que había forjado su carácter en la disciplina férrea del ejército, acostumbrado a dar y recibir órdenes, a la lógica implacable de la estrategia y el cumplimiento, se encontró desarmado. No por un enemigo visible, sino por una fuerza que desafiaba toda su comprensión. De pie, frente a la figura de Jesús y las Biblias que milagrosamente aún ardían sin consumirse, la armadura de su pragmatismo comenzó a resquebrajarse. Había sido testigo de milagros en combate, de situaciones donde la suerte o el azar parecían intervenir, pero esto era diferente. Esto era una manifestación directa, innegable de lo divino. Sus manos, que habían sostenido firmemente el futuro de muchos hombres, ahora temblaban. Sus ojos, acostumbrados a escrutar mapas y líneas de batalla, no podían apartarse de la figura que irradiaba luz. Fue un momento de profunda epifanía. La duda que siempre había existido en su interior, esa pequeña sombra de incertidumbre que todo militar siente ante lo inexplicable, se disipó, reemplazada por una certeza avasalladora. Un leve suspiro escapó de sus labios, un sonido casi inaudible en la solemnidad del momento. Con un movimiento lento y deliberado, como si cada músculo de su cuerpo se resistiera a la acción, pero su voluntad lo impulsara con una fuerza superior, el general Vargas desenganchó su arma de servicio de su cinturón. El metal frío se deslizó en su mano y con un suave tintineo que pareció retumbar en el silencio, la dejó caer al suelo, justo a sus pies. Su semblante, antes duro y autoritario,
marcado por años de mando y decisiones difíciles, ahora mostraba una mezcla abrumadora de asombro, conmoción y lo más sorprendente de todo, una incipiente fe. Sus ojos se humedecieron, no por debilidad, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. La fe, esa cualidad que siempre había considerado una debilidad en el campo de batalla, o un consuelo para los débiles, se abría paso en su corazón, conquistándolo de la manera más indomable e inesperada. Había visto el milagro, y ese milagro había transformado su alma de tal manera que ninguna orden superior, ninguna doctrina militar podría deshacer ahora. La acción del general Vargas no pasó desapercibida. Los soldados que hasta ese momento habían permanecido petrificados, con sus fusiles listos, observando con incredulidad lo que ocurría ante sus ojos, vieron a su líder, su figura de autoridad indiscutible, rendirse ante un poder superior. Sus rostros, antes impasibles y entrenados para la obediencia, reflejaban una profunda agitación. Algunos parpadearon, tratando de disipar la imagen de su general desarmado. Otros se miraron entre sí, buscando una explicación en los ojos de sus compañeros. Pero no había explicación racional. Habían sido testigos del cese del fuego, de las Biblias que se negaban a arder, y ahora de la rendición silenciosa de su comandante. Era un efecto dominó de asombro y reverencia. Uno a uno, con movimientos que al principio fueron vacilantes y luego cobraron una extraña determinación, los soldados comenzaron a imitar la acción de su general. El sonido de las armas cayendo al suelo se extendió por la planicie, un coro metálico que reemplazaba el crepitar del fuego. Primero fueron 2, luego 5, luego toda la primera línea de militares. Sus fusiles, herramientas de la disciplina y el poder, ahora yacían inertes en la tierra, inutilizados por un milagro. Los rostros de estos hombres, curtidos por la vida militar, ahora reflejaban una mezcla incomprensible de temor reverencial y asombro puro. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener el brillo de la figura de Jesús, mientras que otros, con lágrimas rodando por sus mejillas, se arrodillaron. No había sido una orden, no había sido un discurso. Había sido la innegable manifestación de lo divino lo que los había doblegado. Era la rendición no ante un adversario, sino ante una verdad que superaba cualquier dogma militar o político. La escena, silenciosa y poderosa, era el testimonio de cómo la fe y un milagro podían desarmar incluso a los más endurecidos de los hombres, abriendo sus corazones a una realidad mucho más grande que la que habían conocido hasta entonces. La incredulidad se había desvanecido, dejando un vacío que solo podía ser llenado por la fe. Cada arma que caía al suelo era un juramento silencioso. El aire, antes cargado de la tensión de la confrontación y el olor acre del humo, ahora vibraba con una serenidad profunda, casi palpable. La figura de Jesús, que había detenido el fuego y transformado corazones, comenzó a desvanecerse. No fue un acto abrupto, sino una transición etérea, como el amanecer que disipa la niebla. Sus contornos se volvieron translúcidos, su luz interior se atenuó suavemente, y su silueta se difuminó en el horizonte, mezclándose con los últimos destellos del día que se apagaba. Dejó tras de sí no un vacío, sino un rastro de paz inmensa y un aire de santidad que impregnó el lugar, como un perfume divino. La presencia se fue, pero su eco resonó en cada alma presente, un recuerdo imborrable de lo inefable. La multitud permaneció en un silencio atónito, con los ojos fijos en el punto donde la figura había desaparecido. Era un silencio cargado de reverencia,
de asombro y de una comprensión que superaba las palabras. Luego un susurro, apenas audible al principio, comenzó a extenderse. No era un murmullo de miedo, sino un clamor creciente de glorificación y agradecimiento. Lágrimas, que antes habían sido de angustia, ahora fluían como torrentes de alegría y liberación. La gente se levantaba lentamente del suelo, algunos con las manos juntas en oración, otros con los brazos extendidos hacia el cielo, como si quisieran abrazar la bendición que acababan de presenciar. La noticia del milagro, como una chispa encendida en la hierba seca, corrió como la pólvora por todo México. Los celulares, antes usados para grabar la tragedia, ahora eran vehículos de una esperanza inaudita, compartiendo imágenes y testimonios que desafiaban toda lógica. Desde los barrios más humildes hasta las opulentas colonias, la historia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en el tema central, un faro de fe en tiempos de incertidumbre. El general Vargas, aún postrado, con la pistola a sus pies, sintió un fuego nuevo arder en su interior. La incredulidad había dado paso a una fe inquebrantable y la obediencia ciega a una convicción moral profunda. Lentamente se puso de pie. Su mirada ya no era la de un militar implacable, sino la de un hombre transformado por la gracia divina. Se volvió hacia sus soldados, que lo observaban con una mezcla de respeto y perplejidad. Su voz, antes firme y autoritaria, ahora contenía un matiz de emoción, pero su resolución era inquebrantable. «Alto a la quema», ordenó con una claridad que resonó en el aire aún místico. «Nadie tocará una Biblia más. Recojan las que quedaron y distribúyanlas». La orden se transmitió con una urgencia inusitada entre las filas. Los soldados que momentos antes habían estado dispuestos a quemar los sagrados textos, ahora los recogían con una reverencia casi religiosa. Las Biblias, milagrosamente intactas a pesar del fuego, con solo los bordes chamuscados como cicatrices de un intento fallido, eran ahora vistas no como meros libros, sino como reliquias sagradas, testimonios vivientes de una intervención divina. Cada hoja, cada versículo se había salvado. La política del aeropuerto cambió radicalmente en cuestión de horas. La justificación de materiales subversivos se desmoronó bajo el peso de un milagro irrefutable. El temor a un régimen opresor fue reemplazado por la esperanza de un cambio profundo. Los almacenes, donde se habían apilado miles de Biblias incautadas en los días previos a la quema, fueron abiertos de inmediato. Aquellas que aún no habían sido llevadas a la pira fueron sacadas y distribuidas entre los fieles que, en un flujo constante, llegaban al aeropuerto. Era una marea de gente, no de turistas, sino de creyentes sedientos de la palabra divina, formando largas filas para recibir un ejemplar de los libros que habían sido condenados y luego salvados por un poder superior. Los medios de comunicación, inicialmente censurados y controlados para reportar solo incidentes de seguridad, ahora no podían contener el torrente de información. Reporteros y cámaras invadieron el aeropuerto, intentando capturar la magnitud del suceso. Las imágenes de las Biblias chamuscadas pero intactas, los testimonios de los soldados y del general Vargas, y las lágrimas de alegría de la multitud, se repetían sin cesar en todas las pantallas. La narrativa oficial se desmoronó, y la verdad del milagro se abría paso con una fuerza imparable. La gente ya no temía. Habían sido testigos de algo que trascendía lo humano, y eso les infundía una valentía nueva, una convicción inquebrantable de que no estaban solos. María, entre la multitud, se sentía en éxtasis.
Su corazón anciano, que había temblado de miedo y dolor, ahora rebosaba de una alegría pura y una gratitud infinita. Había rezado por un milagro, y Dios había respondido de la manera más grandiosa y pública imaginable. Ella, una anciana vendedora ambulante, había sido testigo de la manifestación de lo divino, y eso la había transformado para siempre. Su fe, que nunca había vacilado, se había visto recompensada de una manera que ni en sus sueños más profundos habría imaginado. El rostro de Jesús, su mirada serena y poderosa, quedó grabado en su memoria, un faro de esperanza que la guiaría el resto de sus días. El general Vargas, a pesar de las probables consecuencias de sus nuevas órdenes, no mostró arrepentimiento. Su decisión de detener la quema y distribuir las Biblias era ahora una convicción inamovible, más fuerte que cualquier jerarquía militar. Sabía que su carrera, tal como la había conocido, probablemente había terminado. Pero a cambio había encontrado algo mucho más valioso: la fe y la posibilidad de una redención personal. Observó a la gente recibir las Biblias, sus ojos llenos de un fervor que él mismo ahora compartía. La transformación no era solo la de un hombre, sino el inicio de un cambio que prometía impactar a toda una nación, recordándoles el poder inquebrantable de la palabra divina. El silencio que siguió a la desaparición de Jesús no duró mucho. Se rompió con un murmullo creciente que, como una ola, se transformó en un clamor. Primero fueron cánticos suaves, luego glorificaciones, y finalmente un estallido de agradecimiento que se elevó al cielo desde la multitud arrodillada. La noticia del milagro corrió como la pólvora, no solo por el aeropuerto, sino por toda la Ciudad de México y más allá. Los teléfonos celulares, que antes habían capturado la imagen de la pira ardiendo, ahora grababan los rostros asombrados y las Biblias intactas, enviando el testimonio del prodigio a cada rincón de la nación. Lo que había comenzado como un acto de supresión se había convertido en el catalizador de un despertar espiritual masivo. En medio de todo este fervor, el general Vargas, ahora con un semblante sereno pero decidido, se puso de pie. Su voz, aunque más grave de lo habitual, resonó con una autoridad diferente, una autoridad imbuida de la trascendencia de lo que acababa de vivir. Las órdenes que impartió fueron nuevas, radicales y completamente opuestas a las recibidas días antes. Recojan estas Biblias con reverencia. Ninguna debe ser dañada. Distribúyanlas entre la gente que las quiera. Sus palabras no eran solo una directriz militar. Eran el eco de una nueva convicción. La quema de Biblias, el símbolo de la opresión, se detuvo permanentemente, no solo en el AICM, sino en cualquier otro lugar donde se hubiera intentado replicar la desafortunada iniciativa. Las Biblias, chamuscadas en sus bordes pero intactas en su esencia, se convirtieron en reliquias, testimonios tangibles de una intervención divina. Los soldados, que minutos antes habían sido verdugos, ahora eran custodios de la palabra sagrada, entregando los libros con un respeto que antes solo reservaban para la bandera. La política aeroportuaria, que había justificado el atropello, cambió radicalmente. Se eliminaron las restricciones sobre materiales religiosos y el aeropuerto, de ser un lugar de censura, se transformó en un símbolo de libertad y fe. El general Vargas fue relevado de su cargo. Su insubordinación, su desobediencia a la orden de continuar con la quema, era inaceptable para las altas esferas del poder. Sin embargo, su destitución no fue una deshonra, sino el inicio de una nueva misión. El testimonio del general, el relato de su transformación, inspiró a innumerables personas.
No se lamentó por la pérdida de su carrera militar. En su lugar, se convirtió en un defensor apasionado de la libertad religiosa, un orador elocuente que compartía su experiencia, llevando el mensaje de fe y esperanza a cada foro que lo invitaba. Su credibilidad, forjada en años de servicio y disciplina, le dio un peso inusual a sus palabras. La imagen del militar de carrera, pragmático y escéptico, arrodillándose ante un milagro, resonó profundamente en una sociedad acostumbrada a la retórica política vacía. Los eventos en el AICM dejaron una marca imborrable en la conciencia nacional, un antes y un después, un recordatorio vívido de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana y que la fe puede prevalecer sobre cualquier edicto de poder. Y en el centro de todo, como un faro de la fe inquebrantable, estaba María. Su vida no cambió drásticamente en su rutina diaria. Siguió vendiendo sus dulces y periódicos en las inmediaciones del aeropuerto. Pero ella ya no era la misma. Ahora la acompañaba una serenidad aún mayor, una paz que trascendía las dificultades cotidianas. Su fe, que nunca había flaqueado, ahora estaba vindicada, glorificada. Mucha gente se acercaba a ella, no solo para comprar, sino para escuchar su relato, para tocar la mano de la mujer que había sido testigo tan cercano al milagro. Su historia se convirtió en una leyenda local, sus oraciones en un manto protector para la comunidad. María, la humilde vendedora ambulante, la mujer de fe sencilla, demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder terrenal, sino en la conexión con lo divino. El milagro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se grabó en el alma de la nación. Sirvió como un recordatorio poderoso de que la fe, incluso frente a la opresión más brutal, posee un poder incalculable, capaz de mover montañas, de sofocar llamas y de cambiar el curso de la historia. Fue una vivencia palpable de que la presencia divina puede manifestarse en los momentos más oscuros, iluminando el camino, restaurando la esperanza y reafirmando el valor eterno de la palabra de Dios. La fe de María y la intervención divina nos recuerdan que incluso en los tiempos más difíciles, la esperanza puede surgir de las cenizas. Si esta historia te tocó el alma, dale me gusta y comparte para que más personas conozcan este increíble relato. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos misterios similares y profundizaremos en relatos de fe inquebrantable y milagros sorprendentes, solo aquí en nuestro canal.